Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes para que compartamos juntos, como dice la Escritura, para la iglesia naciente. Compartían la doctrina, las oraciones,
de los santos, los alimentos y la comunión los unos con los otros. Estemos en comunión con el Señor y estemos compartiendo la belleza de la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 8 en esta ocasión. Vamos a ver el tema que he titulado El rechazo de Dios tiene consecuencias. Capítulo 8 de Isaías. Vimos en el capítulo 6 el llamamiento y una experiencia sublime del profeta. Vimos en el capítulo anterior que Dios está con nosotros, el anuncio y las señales que Dios le dio a su pueblo para confirmarles que los libraría del ataque de los asirios. Recordemos siempre que aquí hay temas muy recurrentes. La rebeldía y la terquedad del ser humano constituyen un mal irreparable, humanamente hablando. El único que puede reparar este daño es Dios. Dios hizo al hombre perfecto, recordemos, varón y hembra los hizo, pero aún así el hombre desde sus orígenes rechazó a Dios, aceptando la mentira, permitiendo el engaño, lo que causó una división entre Dios y el hombre. El hombre, para reconciliarse con Dios, pues ha buscado muchas fórmulas, pero Dios ha establecido la única fórmula de reconciliación y es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo opera lo que la Sagrada Escritura llama en Juan capítulo 3, un tema muy ignorado pero también muy conocido. Y tenemos que recordarlo porque esto hay que predicarlo, proclamarlo, que hay que nacer de nuevo. Porque en Adán hay una creación y en Jesús hay una creación. En Adán hay una creación de la tierra y en Jesús del cielo, hablando del hombre. Y en Jesús hay reconciliación de todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, como dice Colosenses 1:20. Ese nuevo nacimiento, apenas nacemos, empieza un proceso de regeneración y de transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Colosenses 3:10. Empieza con la regeneración, continúa con una transformación. Hay una santificación instantánea que opera en el momento que yo digo: Jesucristo, tú eres mi Señor. Viene el Espíritu Santo y me separa. Santificar es que somos separados por Dios, para Dios. Somos santificados, somos separados por Él, por la sangre del Cordero. Y hay una santificación progresiva que es la transformación en el día a día en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el hombre ideal. Es lo que Dios quiere, es ideal y es real en Jesucristo, pero en nosotros es apenas ideal, y allá apunta hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos dice en Efesios 4:11 y siguientes. Recuerda que hay que venir a las enseñanzas de nuestro Dios. No hay otro lugar, no lo hay. Y el Señor lo vemos rogando, porque recuerda lo que nos dice en el capítulo 48:17 de este maravilloso libro: Dios es quien nos enseña provechosamente y el que nos encamina correctamente. Él es quien nos da lengua de sabios y oídos para oír como sabios, en el 54. Pero aún así, el hombre terco sigue en su propia ruta, rechazando siempre a Dios. Por eso Dios habló al profeta y le dijo que dejara un registro en una tabla para siempre de la rebeldía de su pueblo. Vamos a ver 4 punticos. Número 1, una promesa certificada de juicio por escrito y con testigos. Número 2, rechazaron aguas mansas y recibieron ríos impetuosos. Número 3, advertencia de Dios contra el miedo del incrédulo. Y número 4, la invitación para que preservemos las enseñanzas de nuestro Dios. Número 1, Dios le dice al profeta que certifique lo que le va a decir. 8:1, me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz.
y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces vamos a mirar que Dios es veraz y no necesita demostrarlo, porque han pasado muchos milenios ya que corroboran su fidelidad. Adicionalmente, que uno de los nombres de nuestro Dios es fiel y verdadero. La palabra se hizo carne en Jesús, y ésta se hizo vida en Maher Salal Asbaz, es decir, el despojo se apresura. Era un anuncio, lo vamos a ver más adelantico en el versículo 18, que tanto Isaías como sus hijos eran un anuncio para el pueblo. El despojo se apresura, la presa se precipita, es lo que significa el nombre de Maher Salal Asbaz. Y el despojo se apresuraba porque vendría el rey de Asiria a hacer completamente despojos del pueblo del norte, de Samaria, de la alianza de Efraín o del reino de Israel del norte y de Siria. Y así se cumplió perfecta y cabalmente, en razón a que los hijos del profeta eran la señal, recuerda, eran señal para la nación, y Dios les hablaba de muchas maneras con este tipo de señales. Era significativo porque hacía alusión a ese futuro juicio de Dios en Asiria, recuérdalo, y Asiria habría de conquistar primero a Siria y luego a Israel, que era la alianza que hacían. Recuerda, esas alianzas a Dios no le agradaban. El pueblo tenía temor, iba a ser atacado por otros pueblos, ¿qué es lo que se hace normalmente? Pedir ayuda de otra nación y de otros ejércitos, inclusive que hoy se acostumbra desde hace muchos años alquilar soldados y mercenarios. Esas alianzas a Dios no les gustó. Isaías tomó a la profetisa como la señal que Dios había dicho, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí lo dice en el versículo 3, me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Era su segunda esposa, y era joven, y era virgen. El niño era un indicador cronológico para el futuro inmediato. Dice, antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, entonces será quitada la riqueza de Damasco. Era la señal. Decía, les confirmo, esto es lo que va a ocurrir. Esta era una indicación que decía que esos dos cabos, esos dos tizones que humeaban, capítulo 7, versículo 4, cuando Dios quiere dar seguridad al rey malo, Acaz, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor, no lo temas. Y Dios le está diciendo, esos cabos les están amenazando, no tengan temor, tengamos seguridad en nuestro Dios. Ellos habrían de caer antes de 2 años, antes de que un niño sepa decir Padre mío, Madre mía, caerían, es decir, estaba dándole un plazo máximo de 2 años, que es mucho. Y entonces Damasco y Samaria caerían ante Asiria antes de esos 2 años. ¿Y qué vendría? Escasez de suministros agrícolas. Era el indicador para aquel entonces, pero también era el indicador para el futuro lejano, porque el más grande y significativo nacimiento sería el de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto lo puedes mirar cómo se cumple en Mateo 1:18, y lo refiere el evangelista a esa profecía exactamente dada en Isaías 7:14, el cumplimiento más de la profecía
hermosa, grande y maravillosa, el ingreso del Dios eterno como uno de nosotros en el orden temporal para venir a pagar la deuda del pecador. Lo hemos aceptado y estaremos en la eternidad con nuestro Dios. No lo has aceptado, te perderás todas las bendiciones del renuevo, como lo vimos en charlas anteriores, el renuevo que vendrá con toda su majestad, que vendrá con toda su bondad y toda su pompa, con toda su hermosura, grandeza y honra, y vendrá a poner un sustento maravilloso, a establecer un mundo eterno. En segundo lugar, vamos a ver a partir del versículo 5 que ellos rechazaron las aguas mansas y recibieron ríos impetuosos. Versículo 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria. Mira cómo llama aguas impetuosas al rey de Asiria. Con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel. Emanuel era una expresión de admiración y una declaración de fe diciendo: Dios está con nosotros, como lo dice en el versículo 10. Tomad consejo y será anulado, que busquen consejo todos nuestros enemigos y será anulado. Profieran palabra en contra nuestra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Oh Emanuel. Recordemos que Judá fue atacada por Israel y Siria y no la pudieron tomar. Lo vimos en el capítulo 7, versículo 1. Dios le ofreció ayuda y le dijo al rey Acaz: no temas frente a estos dos tizones que humean, no subsistirán, desaparecerán en 65 años. Recuérdalo en la charla anterior, en 65 años, y literalmente en 65 años fue destruida Samaria, fue destruido el reino del norte. Dios les hizo la promesa, pero también les advirtió: si no creyeres, no permaneceréis. Capítulo 7, versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hay que creer para permanecer. Jerusalén era una ciudad realmente inexpugnable, infranqueable, no la podían tomar, pero el suministro de aguas estaba fuera de la muralla y el agua era llevada por medio de canaletas. Israel desechó el suministro de Dios y se refugió en la alianza que hizo con Siria. Las aguas físicas venían de afuera, era un suministro, y las aguas son dadas por Dios. Pero las aguas mansas para nosotros son arroyos impetuosos en contra de los enemigos que serán destruidos, pero no quisieron. Como lo dice en el 30:15, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra salvación, y no quisiste. En el 37 dijo: el refrigerio la fórmula era estarse quietos, pero ustedes no quisieron. Esa alianza del reino del norte con Siria fue destruida. El rey Acaz fue y se refugió con Asiria y le pagó todo. Recordemos que le pagó todo el dinero del templo y le pagó el dinero de la casa real y de los príncipes. Eso está en Segunda de Crónicas 28:16 y siguientes. No quisieron creerle a Dios, y Dios siempre lo advierte. Recuerda: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová
lo ha dicho, y aquí más reciente lo dice: si vosotros no quisierais, no, de cierto que no permaneceréis. Mis amados, si creemos, Dios nos sacará adelante de esta situación apremiante que tiene el mundo entero en jaque, con una economía devastada, con un temor inundando todas las regiones del mundo y la mayoría de los seres humanos. Pero tú, mi amado, que me escuchas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y no tienes absolutamente nada que temer. Estos hombres de estas alianzas humanas llegaron al poder por artimañas, por maquinaciones y no por designación divina. Revisa Segunda de Reyes, que no tenemos tiempo de estar mirando todas las citas por asunto de tiempo, porque hacer un capítulo en 45 minutos o en 40 minutos es breve, pero te doy las citas para que hagas un estudio responsable, te familiarices y te asimiles, te metas en la palabra y la palabra se meta en ti y seas uno con la palabra. En Segunda de Reyes 15:25 nos dice que Peca era el comandante del ejército, pero él mató al rey Pecaya y reinó en su lugar. Sabemos todas esas maquinaciones. Elegir un Salvador que no sea designado por Dios es elegir un destructor. Escúchamelo bien. Elegir un Salvador, elegir un gobernador que no sea designado por Dios es elegir un destructor, porque estos llegan con engaños y con lisonjas, y es la manera como se están montando los gobernantes de los últimos tiempos. Es por eso que el mundo está languideciendo, porque los gobernantes actuales, tanto como los antiguos, se han montado con engaños. En Daniel capítulo 11, versículo 21, vamos a mirar Daniel 11, versículo 21 nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin avisos y tomará el reino con halagos. Ese hombre, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y entonces nos dice también en el 11:34: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 23: y cuando al fin del reinado de esto, cuando los gobernantes transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando los gobernantes lleguen al colmo, y han llegado al colmo, de modo que esta profecía que se nos está dando para aquella época, allá ya se cumplió, pero está por cumplirse el establecimiento de un nuevo orden mundial. Estamos viendo a los gobernantes montarse con engaños, con lisonjas, y se montan democráticamente y ejercerán totalitariamente. Eso es lo que significa en el capítulo 2 de Daniel: la estatua de la imagen, la cabeza de oro, el pecho de plata, el estómago de bronce y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. El hierro y barro es el gobierno del último tiempo, de hierro y de barro. Significa que en barro es un poder democrático, que le llaman débil, y en hierro es un poder fuerte y totalitario, y no se mezclarán. Son engañadores. Allí Israel fue arrasada por Asiria y Judá con el agua al cuello. Nos está diciendo en el versículo 7: he aquí por tanto que el Señor hace subir con ellos las aguas de ríos impetuosas, y muchas
esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos los ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh, allí termina el imperio asirio. En el año 606 empieza la hegemonía y el poder de Babilonia. Babilonia en el 606. Y en el 538 Ciro da la orden porque ya entra el reino medo. Judá con la cabeza afuera y con el agua al cuello, nos está diciendo ahí que tenía el agua a la garganta. Estaba siendo atacado por el mismo pecado y clama, oh Emmanuel, clama pidiendo ayuda. Aunque los pueblos están listos en contra de Judá, serán quebrantados y será anulado el consejo, porque Dios está con nosotros. Los que nos vienen a atacar podemos decir, oh Emmanuel. Nos vienen a oprimir y podemos decir, Dios está con nosotros. Una declaración segura de fe, como nos enseña aquí el profeta Isaías en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Vamos al tercer punto, que es una advertencia de Dios contra el miedo del incrédulo. Jehová sea vuestro temor. No vamos a tener miedo de los incrédulos. Que Jehová sea vuestro temor. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Mira, nos está diciendo el profeta, ¿a quién es al que le van a tener ustedes temor? Es el temor de Jehová, pero no es pánico, es confianza, es seguridad. El temor de Jehová es respeto a Dios. El profeta declara a viva voz en el versículo 9, oh Emmanuel, cuando Dios anunciaba la inundación que le llegaba al cuello a Judá. Pero para Judá era a causa de su vida mundana y sus decisiones inapropiadas. Las alianzas causarían inundación que cubriría la tierra y a ellos les llegaría hasta el cuello, pero aún no lo destrozaría todo, no lo destruiría todo. Todo pacto, consejo o acuerdo con las tinieblas será anulado porque Dios está con nosotros. Recuerda, el pacto que se haga en alianzas mundanas y la elección de un Salvador que nos sea designado por Dios es la elección de un destructor. Esos pactos o acuerdos con las tinieblas serán anulados porque, oh Emmanuel, porque Dios está con nosotros, como lo dice en el 28:14, que el pacto con la muerte será anulado. Convenios inapropiados, convenios indebidos, inaceptables acuerdos de paz en Colombia, donde se pactó con la muerte y se le dio categoría legal al delincuente y al criminal. ¿Cómo podemos tolerar esas cosas, esas aberraciones, amados míos, que la sabiduría de la Sagrada Escritura nos dice que no hay paz si no hay justicia? La advertencia de Dios es categórica y dice en el versículo 11 que no camines por ese camino del pecador. Apártate. Recuerda, en 2 Corintios 6:14 nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre la justicia y la injusticia, no hay acuerdo entre la justicia y la injusticia, no hay acuerdo entre Jesús y Belial, no hay acuerdo entre Cristo y Satanás. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo te recibiré, como lo dice también en Apocalipsis 18.
4. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de las plagas que vendrán sobre ellos, porque los reinos del mundo han bebido de la ira de la copa de la maldad, ahora ellos van a beber de la copa de la... Caminemos por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dios nos dice: apártate, sal de ellos. Los incrédulos nos llaman conspiradores. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué nos están diciendo a nosotros, enemigos de la paz, porque decimos no al acuerdo de paz? Asunto que ya pasó hace 2 años, pero tenemos que seguirlo proclamando hasta que todos entendamos. Hay que decirlo. Y nos dicen conspiradores, enemigos de la paz. ¿Cómo vamos a ser enemigos de la paz si antes predicamos la paz? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Predicamos a nuestro Señor Jesucristo, el niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Predicamos al príncipe de paz. Somos pacificadores, pero no podemos aceptar la paz firmada con la muerte. Absurdo, imposible e inaceptable. Esos incrédulos nos han llamado conspiradores, pero la conspiración es la de ellos, de legitimar el delito y legitimar al criminal. Estamos consagrados, versículo 13, para alabar a Jehová de los ejércitos. A Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Conságrate para dar alabanza a nuestro Dios. Solo tendremos temor, el temor de nuestro Dios. El honorable, el adorable, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, su sola presencia sea nuestra plenitud y sea nuestro todo. Él es nuestro santuario, a Él proclamamos. Versículo 14 nos dice que Él será el santuario, nuestro santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Por qué? Porque ambas casas, Judá e Israel, rechazaron al Señor. Por eso se abrió la salvación al resto del mundo, y Él puso al siervo de Dios como luz a las naciones, como pacto a Israel y como luz a las naciones. Jesucristo nos ha puesto a nosotros, mis amados, pertenecientes a la iglesia, siervos de nuestro Señor Jesucristo, pertenecientes a cualquier comunidad, somos luz a las naciones. Vosotros sois la luz del mundo, y su presencia sea nuestra plenitud. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado. Nos dice Isaías 28:16, citado por Pablo en Romanos 9:33. Las 2 casas de Israel, norte y sur, tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Por incredulidad, como lo dice en Juan 1:10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron? A su pueblo vino, decirlo de otra manera, y su pueblo no le recibió. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa incredulidad era el temor. Había amenazas entre ellos, había enemistad entre ellos y entre otros pueblos, que los condujeron, hicieron alianzas indebidas y se gastaron, como les he dicho, el tesoro del templo y el tesoro de la casa real. Lo dieron por pago en defensa a la casa de Asiria, Tiglat-Pileser, y le dio todo el pago. El pueblo de Judá le dio todo el paguito, y él se le fue con la platica, se le voló y no le ayudó. Esas alianzas, por eso dice la Escritura, en vano Egipto da ayuda, en vano esas alianzas saldrán en favor. Nuestro ayudador es nuestro Dios, nuestro ayudador y nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Ese tesoro del templo y de la casa real se perdieron y se lo robaron. Esos fueron los saqueos de los que nos habla el capítulo 33 de este lindo libro. Su confianza fue traicionada porque no los ayudaron y quedaron quebrantados. Hemos visto entonces, mis amados, hay una promesa certificada de juicio por escrito y ante testigos. Ellos rechazaron las aguas. Dios les prometió la salvación, les prometió la señal antes de que el niño sepa decir papá o mamá, el tesoro
y la potencia de Asiria será consumida y hecha trizas, hecha hilachas. Rechazaron esa bondad de Dios, esa oferta de salvación, y entonces el rechazo de esas aguas mansas le conducen a recibir ríos impetuosos, y fue arrasada Asiria y Judá tenía el agua al cuello. Nos dice el profeta y nos advierte contra el miedo de las amenazas del incrédulo. No le tengan miedo a las amenazas. Estás siendo amenazado de muerte, estás siendo oprimido, estás siendo insultado. Recuerda cómo amenazó este rey Senaquerib: vengan, hagan alianza conmigo, que les voy a dar bondades, casa, les voy a dar tierras para que cultiven y tendrán comodidad. Mentiras, mentiroso. Y si no, ya después fue a insultarlos porque los iba a oprimir. Ahora el Señor nos dice: toma todas estas enseñanzas, versículo 16, toma estas enseñanzas y guárdalas, toma estas enseñanzas y anúncialas a la casa de Israel. Versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres idóneos y fieles que sepan enseñar también a otros. Dicho de otra manera, la gran comisión encargada por nuestro Señor Jesucristo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por el mundo y haced discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atar todas estas enseñanzas de la ley de nuestro Dios en nuestro corazón y sellarlas en el corazón de nuestros discípulos. Amado que me escuchas, estas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón. Esperemos en Dios como lo hizo Isaías, porque Dios se aleja de los incrédulos y se acerca al creyente. ¿O ignoráis que el Espíritu que Él ha puesto en vosotros os anhela celosamente? Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Lee Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Dilo a viva voz conmigo: mi amado, esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El pueblo de Dios: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Por qué presagio? Porque sencillamente Isaías quiere decir, significa la salvación de Dios. Significa salvación de Dios. Mael Saal Asbar significa un remanente. Sear Jesús, un remanente volverá, un remanente volverá. Y Maal Sael Asbar significa el despojo, se apresura. Eran 3 profecías. La de Isaías: Jehová es nuestra salvación, Jesús es nuestra salvación. La de Sear Jasub es un remanente volverá. Es decir, les estaba anunciando cautiverio, pero también les estaba anunciando: van a estar cautivos, pero no se perderán todos, van a regresar. ¿Quiénes? Quienes confíen en Jehová, el Rey, el Dios del cielo y de la tierra. En Él confiaremos. El despojo se apresura. Sigan pecando, porque viene el despojo y se va a apresurar. Isaías nos dice de nuevo: Dios es salvación. Eran advertencias de cautiverio y de saqueo, y eran advertencias del regreso del remanente. Ahí vemos el origen de los ateos. El origen de los ateos es que nos ocurre aquí en el versículo 19. Y si os preguntaren, preguntad, o si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultaremos a los muertos? No, mis amados. Y hay muchos credos donde están consultando a los muertos y se le está rindiendo culto a los muertos, y no es. Nos está diciendo que consultemos al Dios vivo y que consultemos a la ley
y al testimonio, porque si consultamos de otra manera es porque no nos ha amanecido, dice el versículo 20. Y entonces se enojarán así y maldecirán al rey y a su Dios. ¿Qué ocurre con los ateos? Rechazan a Dios. Después, entonces, en la necesidad, vienen y lo buscan y Dios no responde, porque Él dice: cuando ustedes extiendan la oración, yo no oiré. Recuerda el capítulo 1, versículo 15 y siguientes: llena de sangre está en sus manos. Y nos dice: clama la voz del Señor en la sabiduría en las plazas y la voz en sus calles. Volveos a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre vosotros. Porque si no, cuando venga la tribulación como un turbión, yo no oiré y yo me reiré de vosotros. Nos dice también el Salmo 2:4: yo seré el que me voy a reír de ellos. Maldicen a Dios toda la vida. Y en el momento de la tribulación dice: ¿y dónde está Dios? Pues allí donde le pusiste. Estás consultando a los muertos, estás consultando una religión que adora muertos, que rinde cultos a magos, adivinos, encantadores, hechiceros, a la vela, a la linterna, a la antorcha. El Dios eterno no habita en templos hechos por manos humanas como si necesitara algo. El Dios eterno es el creador del universo. A Él y a la ley, a su palabra, a su instrucción y a su orientación es a lo que creeremos. Porque mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, dice el versículo 22. Oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Para quién? Para todos aquellos que se fatigaron en religiones que no hablan verdad. La única relación entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, y le han llamado cristianismo los seguidores del camino. Ven a los brazos del Señor Jesucristo. Hay una promesa certificada por escrito y con testigos en contra del pecador. Rechazaron las aguas de salvación y recibieron ríos impetuosos. Hay una advertencia para que no le tengas temor al que te amenaza o te oprime. Caerá primero el que amenace y toque a un hijo de Dios. No lo podrá siquiera tocar, porque como vemos en Isaías 54:17, no se ha inventado el arma que te pueda hacer daño. Preserva las enseñanzas, cree en el Señor Jesucristo, porque Isaías significa que Dios es salvación y sus hijos. Nos dice que un remanente volverá. Hay un remanente fiel para recibir estas bendiciones de Dios en medio de esta pandemia, dificultad, tribulación y angustia, y en medio de cualquier tiempo. Dios es mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ven a los brazos de nuestro amado Salvador, Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, y no busques en otro lugar, porque vendrá el tiempo donde lo comprobarás. Y es mejor que lo compruebes estando adentro de la fe que estando fuera de ella. Puede que tengas fe, pero en otra cosa o en otro Dios, pero esa fe en el momento de la tribulación no te salvará. El único que te puede salvar es nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, concebido de una virgen, como fue anunciado por el profeta. Ven a sus brazos, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la fe en el sabio, único y grandioso Dios, en Jesús. A ti te entrego mi vida, mi buen Dios. Moldéame y transfórmame, y haz de mí un instrumento, un vaso útil en tus manos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Rey, Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos das para compartir tu palabra, Dios de la gloria. Amado Rey, así como diste señal al Rey, Dios de la gloria,
de que antes de que el niño pudiera decir papá o mamá, Señor, los enemigos estarían destruidos, y así fue. Y así el pueblo pudo, en medio de las dificultades, gritar, oh Emmanuel, gritar, Dios está con nosotros. Podemos decirlo confiadamente, Jehová, Jesús, Dios eterno, tú estás con nosotros, bendito sea tu nombre. Que creamos tu palabra, la vivamos, la meditemos, la proclamemos y la vivamos. Recibe toda la adoración y bendice tu pueblo que escucha esta tu palabra, Dios. Llena, Señor, de vida y de bondad en nuestros hogares, protección y paz, un cerco de protección para cada familia, una gran bendición para nuestra nación, para los gobernantes, para el presidente, para los que están en eminencia, para los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, delincuentes. Todos entiendan que Jesucristo es el Señor. Oramos por los que tienen un credo distinto y especialmente oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.